¿A poco? Oscar. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? A ver, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Muy bien. A ver, no me permite Mitch, compartir mi pantalla. A ver, ahí intenta. A ver. Ok, PowerPoint. ¿Cuál se está compartiendo ahí? ¿Te sale? A ver, apenas No, todavía no me sale nada. Déjame ver si arreglo esa parte. Muy bien. Ok. A ver, share screen. Sí, te permite ahí. Ándale, sí, ahora sí ya sale. Ok, entonces vamos a ver. Me permite, a ver. Se pone en pantalla por ahí ya. Sí, está la pantalla completa, hermano. Ok, perfecto. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, 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 sin problemas. Justo aquí le voy a Mitch, poner ya que empiece a... De neuroanatomía, que nos la va a presentar el doctor Edgardo de Jesús, que actualmente es residente en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y pues espero que todos tengan una excelente tarde. hola, muy buenas tardes. Pues en el día de hoy, dando continuidad a la presentación de los acápites de neuroanatomía, pues en el día de hoy voy a comentarles acerca del cerebelo. En primer lugar, le doy muchas gracias al doctor Mondragón por esta iniciativa. Bueno, es algo que no solamente los beneficia a ustedes, sino también a nosotros, los residentes, ya que nos permite pues un repaso continuo de esto tan importante. Bueno, dando inicio ya a lo que sería la parte de la presentación como tal, pues quería hablar sobre cierta perspectiva histórica. Entonces, desde el punto de vista funcional, pues esto se ha ido dividiendo en diversas eras, incluyendo la era frenológica, la era experimental, lesiones en el cerebro humano y la era de las imágenes. Esto es importante mencionarlo porque el cerebelo pues es un elemento del encéfalo que ha confundido y fascinado a anatomistas, fisiólogos y clínicos desde las primeras descripciones que efectuaron Aristóteles y Galeno. Entonces, los primeros observadores de esta estructura le atribuyeron acciones como el control de nervios motores, asiento de la memoria,
director de movimientos viscerales automáticos e involuntarios y el sitio de la actividad sexual. No fue sino hasta aproximadamente el siglo XIX donde Florence demostró que el cerebelo se relacionaba con la coordinación del movimiento. Posteriormente, en el año 1880, Fraser lo consideró el asiento del apetito sexual. En cuanto a la era frenológica, pues en mapas frenológicos del cerebro, el cerebelo fue el primer lugar anatómico del amor a nivel sexual. Entonces, otro elemento también que ellos resaltaban en esta época es que el polo occipital suprayacente fue prácticamente lo que consideraban como el sitio del amor materno o paterno. Y diversos análisis de la morfología del mismo, pues fue una verificación prenupcial de importancia. De hecho, los amantes astutos en esa época llevaban a cabo un discreto examen del cráneo de los compañeros, pues con el fin de revisar el grado de prominencia de su reborde occipital. De hecho, circulaba una historia de que había un médico de mucho renombre y bien parecido, el cual pues se reconoció por tener esta porción occipital notablemente prominente, y esto pues ellos lo asociaban a que quizás fue lo que desde cierto punto de vista anatómico le permitió pues sobrevivir a 3 esposas y requerir la atención de 4 amantes. Posteriormente pasamos a la era experimental, que ya fue también básicamente a finales del siglo XIX, la cual se destacaron Magendie, Cuvier y Rolando. Estos científicos pues revelaron que la perspectiva frenológica era un conjunto de absurdos e incoherencias y datos equívocos, y pues ellos pudieron identificar que las lesiones quirúrgicas a nivel del cerebelo de animales experimentales pues dieron por resultados grados variables de debilidad ipsilateral, desequilibrio y pérdida de la coordinación motora. Posteriormente, ya a inicios del siglo XX, pues entonces vino la época de las lesiones a nivel del cerebro humano. En esta época, pues, vimos tenemos conocimiento de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de las lesiones o de los traumas craneales, a partir de proyectiles, pues pudieron identificar ciertas lesiones que se veían asociadas con lo que era la coordinación, con lo que era la postura, y por ende, pues de ahí también vino lo que es conocido como la triada de Holmes, que es conocida como un cuadro caracterizado por astenia, ataxia y atonía. Ya en la década de los años 70, 80, pues tuvimos el advenimiento de la era de las imágenes, en las cuales sobresalió la tomografía y la resonancia, lo cual pues permitió en cierta medida pues caracterizar de una forma más específica esta estructura. Entonces, ya hablando a grosso modo de introducción, lo que es el cerebelo o pequeño cerebro, pues no es más que un derivado de una estructura sensitiva que tiene una función motora predominante, tiene un peso aproximado de 150 gramos, un ancho de 10 centímetros y un alto de 5 centímetros con una superficie aproximadamente de 1000 milímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados. Entonces, en cuanto a su ubicación, pues se encuentra situado por debajo del cerebro. Acá podemos ver por detrás de la protuberancia y del bulbo, y pues va a ocupar las fosas cerebrosas del occipital, o lo que es conocido como fosa craneal posterior. También se encuentra separado del lóbulo occipital a través de lo que es la tienda del cerebelo, y va a formar a ambos lados con la protuberancia el ángulo pontocerebeloso, cuál es un ángulo de mucha importancia, sobre todo porque a nivel de esta
porción, pues se desarrollan ciertas patologías, incluyendo quistes epidermoides, schwannomas, meningiomas, que tienen repercusiones pues importantes y que posteriormente vamos a evidenciar con los síndromes que vamos a explicar. Funciones. Las funciones del cerebelo pues es una estructura que actúa automáticamente, sin conciencia. Se encarga sobre todo de lo que es la coordinación de los movimientos precisos y finos del cuerpo. Inhibe la musculatura antagonista y estimula los músculos agonistas. Se encarga de la mantención del equilibrio, al igual como de la postura del cuerpo. Las lesiones que se pueden establecer a la corteza van a dar un sinnúmero de síntomas, las cuales se encuentran obviamente relacionadas con las funciones que éste desempeña. Por ejemplo, ponemos como síntomas de afecciones cerebelosas lo que es la ataxia, la dismetría, el tremor intencional, la disdiadococinesia, la disartria, la hipotonía, la descomposición de los movimientos y la alteración del equilibrio y el nistagmus. Ya para adentrarnos en lo que es la parte de la embriología, es importante resaltar que el cerebelo se origina a partir de una de las 3 vesículas primarias. En este caso, se deriva a partir del romboencéfalo. El romboencéfalo, prácticamente a nivel de lo que es la 5ª semana, pues tiene una división, el metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo, pues es el que va a dar origen al cerebelo y al puente, mientras que el mielencéfalo va a dar lugar a la médula oblongada. Basándonos en la estructura microscópica, pues el cerebelo va a tener diferentes capas. Esta va a tener una corteza uniforme y estas capas van a estar constituidas por una capa molecular, que es la capa más externa, una capa de neuronas, de Purkinje, y una capa granular o interna. Aquí podemos ver una representación esquemática de las diferentes capas, como vemos acá. Aquí tenemos la parte molecular, aquí tenemos la capa de células de Purkinje, probablemente sea la más importante. Tenemos la capa de células granulosas y aquí tenemos sustancia blanca. Entonces, la capa molecular tiene principalmente fibras que recorren paralelamente las láminas corticales y tiene 2 tipos de neuronas. Tienes las células estrelladas o externas y pues va a tener también las células en canastos o internas. La capa de células estrelladas pues se va a localizar en las partes superficiales y más profundas de la capa molecular, y sus axones pues van a estar dispuestos de modo transverso en la folia y terminan en dendritas en las células de Purkinje. Aquí vemos una representación. Estas son básicamente las células estrelladas. Como ven, se van a conectar como fibras paralelas. Entonces, aquí vemos abajo lo que son las células en canastas, que tienen unas características un tanto diferentes, aunque prácticamente su función sería la misma, que es básicamente inhibir a las células de Purkinje. Entonces, en las células incestas o canastas, pues estas son estimuladas por células paralelas, se sinaptan con las células de Purkinje, aproximadamente de 8 a 10 por cada célula incesto, y pues envían una prolongación que la cubre como canastillo. Es de ahí que viene entonces su nombre de células en canasta. Como mencioné anteriormente, la función sináptica o la acción que ejercen, pues es también una acción inhibitoria sobre las células de Purkinje, al igual que las células estrelladas. Ya en cuanto a lo que son las capas de células de Purkinje o media, pues estas células fueron descritas en el año 1837 por el sacerdote y el fisiólogo bohemio Johannes Purkinje. Entonces, estas son un cuerpo de células que están dispuestas en una hilera en la zona del borde entre las capas celular molecular y granular. Entonces, estas se proyectan en los núcleos profundos del cerebelo,
los núcleos subvestibulares laterales y otras células de Purkinje y neuronas intrínsecas. Estas son células grandes y están formados por un solo estrato de neuronas. Entonces se reciben aproximadamente alrededor de 1 millón de aferencias y una de sus características es que presenta una dendrita apical arborizada, parecieran árboles. Entonces, su función o su acción sináptica pues es también una acción inhibitoria. En este caso se encargan de liberar el GABA o ácido gamma aminobutírico. Ya pasando a la capa de células granulosas, pues esta tienen una gran densidad de pequeñas neuronas llamadas granulosas. Esta va a poseer las células granulosas, las células de Golgi y va a tener también ciertos glomérulos. Son neuronas pequeñas, sus axones se dirigen a la capa molecular donde se bifurcan en forma de T y sinaptan células de Purkinje y células en cesta. Otra de sus características, a diferencia de las otras células que vimos, pues es que son células excitatorias, se encargan de liberar glutamato. Entonces, tienen como aferencia las fibras muscosas, que veremos más adelante en la presentación. En cuanto a las células de Golgi, pues son células de gran tamaño, son neuronas de asociación y se encargan de establecer una sinapsis con las fibras paralelas de la capa molecular y con los glomérulos. Entonces, su acción sináptica se basa en inhibir al glomérulo y pues las fibras muscosas dentro de las diferentes aferencias son las que se encargan de sinaptar a las células de Golgi, sobreexcitándola y pasando el umbral y de esta forma pues se inhibe. En cuanto a los glomérulos, pues son condensaciones de dendritas de células granulosas que se disponen en formas de roseta y se encargan de liberar glutamato. Bien, ya adentrándonos dentro de la parte de las características más macroscópicas, pues el cerebelo se va a distinguir por tener una porción central o vermis, vamos a tener una porción intermedia o paramerviana y vamos a tener porciones laterales o hemisferios cerebelosos. Entonces, esta porción que conocemos como vermis, pues en ciertas literaturas o en la anatomía funcional se conoce también como lóbulo intermedio. Entonces, otra de las características que tiene dentro de lo que es su superficie externa es que está recorrida por una serie de surcos medios horizontales y fisuras que se van a encargar de dividir y pues en cierta forma son los que van a otorgarle la división, en este caso anatómica. Lo vas a dividir en lóbulos, lobulillos, folias o laminillas. Entonces, va a tener 3 caras representativas, una cara superior, una cara inferior y una cara anterior o ventral. La cara superior como característica, pues es convexa y se relaciona con el tentorio. Entonces, en la línea media va a presentar el vermis, que es lo que vemos acá, marcado como el número 1. Lateralmente vamos a tener a los hemisferios cerebelosos. Aquí en esta porción más rostral vamos a tener lo que es la incisura o escotadura anterior. Y en la parte posterior tenemos la incisura o escotadura posterior. Esto que vemos aquí, pues, son básicamente los surcos y las diversas fisuras que va a presentar y pues que son las que van a establecer la división anatómica a nivel del cerebelo. Entonces el vermis se caracteriza porque, como los lóbulos también, pues se va a dividir por surcos y fisuras en diversos lóbulos pequeños. Se van a poder ver de anterior a posterior. Entonces, aquí tenemos que a nivel del vermis superior se va a distinguir lo que es la língula. Esta porción se va ya en una visión pues, superior. Vamos a tener lo que es el lóbulo central, vamos a tener el culmen, vamos a tener el declive y vamos a tener el folio. Ya en la porción inferior del vermis vamos a tener lo que es el tuber,
vamos a tener lo que es la pirámide, vamos a tener lo que es la úvula y el nódulo. ¿Ok? En cuanto a lo que es la cara inferior, pues la cara inferior del cerebelo es convexa y se apoya en la fosa craneal posterior. Este va a presentar un surco medio que lo va a dividir en dos porciones que se denomina bayécula, que es la representación que vemos acá. Entonces, en cuanto a lo que son las relaciones, pues la cara anterior se relaciona con cara posterior del tronco encefálico y también va a participar en la formación del techo del cuarto ventrículo. Este va a presentar lo que es una tonsila o amígdala, que ya todos la conocen, lo que es el flóculo, vamos a tener el vermis inferior, vamos a tener el velo medular superior y vamos a tener el velo medular inferior. Aquí tenemos un pequeño esquema de una clasificación o de la clasificación que pues presenta el cerebelo, y vamos a tener una clasificación funcional, una clasificación filogenética y una clasificación anatómica. En cuanto a la clasificación funcional, pues esta se va a dividir en vestíbulo cerebelo, vamos a tener el espino cerebelo y vamos a tener el ponto cerebelo, cerebro o cerebro cerebelo. En cuanto a la clasificación filogenética, pues se va a clasificar de acuerdo pues a la forma en la cual se va originando el cerebelo como tal. Tenemos el arquicerebellum, tenemos el paleocerebellum y tenemos el neocerebellum. Es importante establecer que estas clasificaciones, pues, aunque lo veamos así separadas, pues básicamente serían la misma localización anatómica y la misma, pues, división. Es decir, el vestíbulo cerebellum es el arquicerebellum y la clasificación en cuanto a la clasificación anatómica, pues, es el lóbulo flóculo nodular. Ya entonces hablando en cuanto a lo que es la clasificación anatómica, pues tenemos el lóbulo flóculo nodular, tenemos también el lóbulo anterior y tenemos el lóbulo posterior. Entonces, ya entrando a lo que son los lóbulos, pues tenemos que este va a tener una clasificación de acuerdo a su división, y esa división lo va a establecer pues las diversas fisuras, como en este caso sería la fisura prima, que va a dividir el lóbulo anterior pues del lóbulo posterior, entonces, o medio. Entonces, tenemos aquí una representación un poquito más específica, un poquito más ampliada, donde tenemos los elementos que ya mencionamos aquí del vermis, y pues podemos también evidenciar la parte de lo que es la fisura prima, que va a dividir lo que es el lóbulo anterior del lóbulo medio. Bien, entonces el lóbulo anterior va a estar constituido a nivel del vermis por la língula, el lobulillo central y el culmen, y pues está separado del posterior por una fisura llamada fisura primaria prima, como ya había mencionado. Entonces, el lóbulo posterior o medio, que es, bueno, el más voluminoso, pues va a estar formado por el declive, por el folium, por el tuber, por la pirámide y por la úvula a nivel vermiano. Entonces, va a estar ubicado entre la fisura prima, que es esta acá, y la fisura dorsolateral o úvulo nodular, que es esta que vemos acá. El lóbulo flóculo nodular, pues, es el lóbulo más pequeño y va a estar formado por los nódulos, por el nódulo, perdón, y por los flóculos. Entonces, aquí vemos una pequeña relación de los lóbulos con los, o sea, es decir, de los lóbulos del vermis con los lóbulos hemisféricos. Siempre hay que establecer una relación, porque es lo que nos va a permitir hasta cierta medida establecer cuándo una sintomatología en sí, pues, pertenece más a lo que sería una porción hemisférica o a una porción más vermiana.
Entonces, tenemos que el lóbulo central pues se relaciona con el ala, el lóbulo hemisférico, el culmen con el lóbulo cuadrangular, el declive con el lóbulo simplex, el folium con el lóbulo semilunar superior, el tuber con el lóbulo semilunar inferior, la pirámide con el lóbulo biventre, la úvula con la amígdala y el nódulo con el flóculo. De ahí su nombre, lóbulo flóculo-nodular. Entonces, muy importante esto, pues son las fisuras, y son las fisuras que se van a encargar de establecer las diferentes divisiones anatómicas. Entonces tenemos que esta porción aquí es la fisura precentral y pues se va a ubicar anterior al lóbulo central. Tenemos la fisura postcentral que se ubica detrás del lóbulo central. Tenemos la fisura prima, que es la que se va a encargar de establecer la división, como mencionamos, del lóbulo anterior con el medio, y pues se va a ubicar detrás del culmen. Tenemos la fisura postclival que se ubica detrás del declive. Tenemos la fisura horizontal que se ubica detrás del folium. Tenemos la fisura prepiramidal que se ubica detrás del tuber. Y la fisura secundaria detrás de la pirámide. Y la fisura úvulo-nodular que se ubica detrás de la úvula, consecuentemente. Entonces, otro elemento de importancia o que cabe resaltar dentro de lo que son las porciones anatómicas del cerebelo, pues son los pedúnculos. Los pedúnculos no son más que un sistema de fibras que llegan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y pues, es decir, esto es una estructura donde va a llegar una serie de fibras. Y pues las diferentes fibras o fascículos que llegan a esa porción, en este caso en lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, pues es el fascículo espinocerebeloso dorsal del núcleo dorsal de Clark. Tenemos el fascículo cúneo cerebeloso de los núcleos cuneiformes. Tenemos el fascículo olivo cerebeloso de los núcleos olivares inferiores. Tenemos también lo que es el fascículo retículo cerebeloso de los núcleos reticulares del tallo cerebral. El fascículo vestíbulo cerebeloso, también el fascículo arqueado cerebeloso de los núcleos arqueados de la médula oblongada y los fascículos trigémino cerebeloso de los núcleos espinal y sensorial principal del nervio trigémino. Básicamente los pedúnculos se sirven como un puente o, por así decirlo, una puerta de acceso de las diferentes aferencias para que estas a su vez puedan integrarse hacia lo que es el cerebelo, transmitir la información. Como hablamos también de lo que fueron los pedúnculos cerebelosos inferiores, tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que en este caso van a integrar diversas fibras, en este caso lo que es el fascículo espinocerebeloso ventral, el fascículo trigémino cerebeloso, tenemos también el fascículo cerúleo cerebeloso y el fascículo tecto cerebeloso. Ya a nivel de lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, pues básicamente son dos fibras que pasan a través de esta porción, que es el fascículo pontocerebeloso, y tenemos también las fibras serotoninérgicas de los núcleos del RAPE. Aquí como vemos, tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Y esto es una visión lateral de los mismos. Ya pasando a lo que es la clasificación funcional, pues el cerebelo se va a dividir en tres elementos. Tenemos el cerebelo vestibular, tenemos el cerebelo espinal y tenemos el cerebelo. Bien. Entonces el cerebro vestibular es el más antiguo de todos, corresponde a lo que es el arquicerebelo, perdón, al arquicerebelo, y dentro de sus características es que es poco desarrollado, y pues en cuanto a sus funciones se encuentra relacionado a lo que es el equilibrio y los movimientos oculares. Es decir, una afección a nivel de esta porción podría producir un nistagmo franco. En cuanto a lo que son las aferencias
que provienen a esta porción, pues tenemos los núcleos vestibulares y tenemos el ganglio vestibular del oído interno. Estas fibras entran por los pedúnculos cerebelosos inferiores y van a terminar como fibras muscosas. En cuanto a lo que es el cerebelo espinal, pues este va a estar formado por un lóbulo anterior, una pirámide y luego, ¿no? y la úvula. Y pues la función que coordinan es el tono muscular y los movimientos asociados a postura y locomoción. Este va a recibir las aferencias propioceptivas del aparato locomotor a través de 3 vías, que es el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto cúneo cerebeloso. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del tracto espinocerebeloso ventral o anterior, pues es un conjunto de fibras que van a llevar una aferencia, es decir, un estímulo aferente, el cual se va a originar a partir del núcleo propio torácico medular, pasa a través de la decusación y llega hacia el pedúnculo cerebeloso superior, de ahí pasa a las fibras mucosas y ahí se integra a nivel de la corteza del paleocerebelo. Bien. En cuanto a lo que es el tracto espinocerebeloso ventral, pues se encarga también de la propiocepción de los usos neuromusculares, tanto de miembro superior como inferior, y pues lleva también información de la piel y la fascia superficial. En cuanto al espinocerebeloso dorsal o posterior, pues se origina, al igual que el pasado, a nivel del núcleo propio torácico medular. Llega hacia el pedúnculo cerebeloso inferior, se integran las fibras muscosas y posteriormente pasa hacia lo que es la corteza del paleocerebelo. Se encarga de lo que es la propiocepción del tronco y la extremidad inferior, es su función principal. Y tenemos el tracto cúneo cerebeloso, que se encarga de la propiocepción de los músculos del cuello. Este se va a originar, a diferencia de los otros, a nivel de lo que es el núcleo cuneiforme accesorio. Pase hacia lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, de ahí se integra diversas fibras muscosas y posteriormente pase a la corteza cerebelosa o la del paleocerebelo. Continuando con lo que es la clasificación funcional, pues el cerebro-cerebelo, también conocido como neon, pues es la porción más nueva y más desarrollada. Entonces, se va a encontrar formado por el decliven, por el folium, el tuber en su porción vermiana, y pues su función es principalmente lo que es la armonía, la coordinación y la metría de los movimientos. Entonces, ya a modo de básicamente dar unas pinceladas en cuanto al término que utilicé anteriormente. Lo que es la metría, pues no es más que el cálculo de la distancia en un acto motor, la cual posteriormente también le vamos a enseñar cómo se valora. Tenemos la ataxia y la sinergia, que se encarga de coordinar los movimientos finos, y la disdiadococinesia, que es básicamente el control de los movimientos alternados, es decir, de pronación, supinación. Bien. Entonces, en cuanto a lo que es el neocerebelo o cerebro-cerebelo, va a recibir diferentes aferencias, va a tener fibras del tracto espinocerebeloso dorsal, las cuales van a llevar una información somatosensorial táctil, propioceptiva y sinestésica, y también las fibras del tracto espinocerebeloso ventral, que se va a encargar de llevar la información de las células internunciales, es decir, sobre la actividad del centro segmentario. Otras aferencias que tenemos, pues son las vías núcleo-pontinos, tenemos la vía núcleo olivar inferior, y pues tenemos, aquí la podemos observar, y tenemos la vía de la formación reticular, muy importante en lo que es el estado de alerta. Entonces, a modo también de poco de síntesis, pues el cerebro no se conecta directamente con el cerebelo, y eso lo hace a través de diversos núcleos pontinos. Estas fibras entran a través de los pedúnculos cerebelosos medios, y estas vías
son muy importantes, son la vía córtico-pontino cerebeloso, tenemos la córtico olivo cerebeloso y tenemos la córtico retículo cerebeloso. La vía córtico pontino cerebelosa, pues esta se va a originar a nivel de lo que es la corteza frontal, parietal, temporal y occipital. De ahí pasa esa información hacia lo que es la corona radiata, cápsula interna y los pedúnculos cerebrales. Entonces, posteriormente pasan núcleos pontinos ipsilaterales y ahí pasa, como mencioné anteriormente, hacia lo que es el pedúnculo cerebeloso medio. Y posteriormente se va a integrar hacia la corteza del hemisferio contralateral. Aquí vemos una representación importante de cada paso, desde donde se origina a nivel de lo que es la corteza frontal o parietal, y pues posteriormente sigue su trayecto hacia nivel de lo que son los núcleos pues de la base o profundos, y posteriormente se integra hacia la porción pues contralateral. En cuanto a la vía córtico-olivo-cerebelosa, pues se origina también a nivel de la corteza frontal, parietal, temporal, en este caso occipital, igual que la previa, también pasa a través de lo que es la corona radiada, la cápsula interna y los pedúnculos cerebrales. De ahí pasa a lo que es el núcleo olivar inferior y pues posteriormente hacia los pedúnculos cerebelosos inferiores y luego hacia la corteza hemisférica contralateral del cerebelo. En cuanto a la vía córtico-retículo-cerebelosa, pues esta se origina a partir de la corteza somatosensorial y motora, de ahí pasa hacia lo que es la corona radiada, cápsula interna y pedúnculos cerebrales, llega hacia la formación reticular, continúa hacia los pedúnculos cerebelosos medios inferiores y se integra en la corteza del hemisferio contralateral. Ya hablando de lo que es la representación somatotópica, pues el cerebelo, al igual que el cerebro como tal, pues tiene un homúnculo. En este caso, la representación somatotópica de las partes del cuerpo en el cerebelo, pues la describió por primera vez en 1943 Adrián y la confirmaron después otros autores. Entonces, en el lóbulo anterior, el cuerpo parece invertido. Si se fijan en el muñeco, parece que está de cabeza. Entonces, ahí se ven que tiene las extremidades pues traseras representadas de manera rostral. No lo de manera rostral, es hacia adelante, en relación con las extremidades anteriores y la cara. En el lóbulo posterior, el cuerpo pues parece invertido y está representado de modo doble en cada lado. Lo podemos ver acá. Entonces, en la cara, la parte anterior y las piernas se van a encontrar en la porción posterior. Entonces, en general, el tronco se representa en la línea media, como podemos ver acá, y las extremidades de forma más lateral a nivel de los hemisferios. Entonces, en consecuencia, en trastornos que afectan de manera predominante la línea media del cerebelo, pues las alteraciones del movimiento se van a valorar o se van a observar, en particular a nivel de la musculatura del tronco, y van a afectar lo que es el equilibrio del cuerpo en sí. Bien. Entonces, vamos a hablar o continuar hablando de lo que son, en este caso, las aferencias del cerebelo. Entonces, la sustancia blanca del cerebelo, pues va a tener dos tipos de vías. Va a tener vías aferentes y va a tener eferentes. En el caso de las aferencias cerebelosas, pues son fibras que llegan al cerebelo y se dividen en tres grupos. Tenemos las fibras trepadoras, son prácticamente estas. Tenemos las fibras musgosas y tenemos las fibras multilaminadas. Cuanto a las fibras trepadoras, pues estas van a provenir del complejo olivar inferior a través del tracto olivocerebeloso, como mencioné anteriormente, y se van a sinaptar con las neuronas de Purkinje, con las células estrelladas externas
y con las células en canasta. Entonces, también una de sus características es que atraviesan la capa granular sin hacer sinapsis en esta. En cuanto a las fibras musgosas, pues todas las aferencias que no sea el complejo olivar inferior, pues van a constituir estas fibras y pues se encargan de sinaptar con las células granulares y con las células estrelladas internas. Ya en cuanto a lo que es el glomérulo cerebeloso, pues no es más que fibra musgosa que termina en roseta y va a estar recubierta de un tejido fibroso. Entonces, en esa roseta de esta aferencia, pues se van a sinaptar las células granulares y las células estrelladas internas. En cuanto a las fibras multilaminadas, pues estas van a sinaptar con neuronas corticales y con núcleos centrales. Estas van a provenir del hipotálamo, de los núcleos del rafe, del locus ceruleus, que son fibras noradrenérgicas, y de núcleos mesencefálicos, que son fibras pues dopaminérgicas. En cuanto a lo que son las eferencias, pues la corteza cerebelosa va a enviar todas sus eferencias por medio de las neuronas de Purkinje hacia los núcleos intracerebelosos. Estos núcleos se van a encargar de enviar al tronco cerebral y al diencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior e inferior, pues la información que esta acarrea. Entonces, estas van a ser o van a constituir tres vías fundamentales que son la vía dentotalámica, la vía globoso-rubral y emboliforme rubral y la vía fastigio-vestibular. Si se fijan, el nombre pues va unido, es decir, núcleo dentado hacia la vía talámica, núcleo globoso y emboliforme al rubral y la vía fastigio al vestibular. Entonces, aquí tenemos una representación un poquito más esquemática. Vemos que se origina a partir la eferencia del núcleo dentado, de ahí hacia el pedúnculo cerebeloso superior, de ahí se integra el tálamo, posteriormente cápsula interna y corona radiada, y luego allá alcanza a la corteza motora primaria. El globoso y el emboliforme pues envían su información eferente a través del pedúnculo cerebeloso superior, posteriormente llega esta información al núcleo rojo y allá se integra en el tracto rubroespinal que posteriormente pasa a la médula. Y en cuanto a lo que es el núcleo fastigio, pues la información llega hacia el pedúnculo cerebeloso inferior, de ahí pasa al núcleo vestibular lateral, luego pasa al tracto vestibuloespinal y ahí se integra en la alfa-motoneurona. Aquí la vemos un poquito más esquematizada, básicamente lo que le expliqué. Y ya hablaremos un poquito de lo que son los núcleos profundos. Los núcleos profundos de la sustancia gris, pues son 8, 2 a cada lado, y se van a ubicar de medial a lateral, pues de núcleo fastigio. Vamos a tener el que se va a encontrar más o menos por acá. Vamos a tener también lo que es el núcleo globoso, que se va a encontrar un poco más hacia acá, el emboliforme, que se va a encontrar un poco hacia acá, más lateralizado, y el más alejado de todo sería el núcleo dentado, que es básicamente esta representación acá. Contra el núcleo fastigio, pues este es un núcleo del centro, o por así decirlo, medial, en el espesor del vermis cerebelar. Son 2, 1 a cada lado, y por él pasa pues fibras vestíbulos cerebelares. Entonces, las aferencias que recibe este núcleo pues son las fibras del flóculo nodular para controlar el equilibrio. Los núcleos interpuestos pues son 2. Es importante que tengan eso presente. En algún momento de su carrera o en alguna rotación le van a preguntar cuáles son los núcleos interpuestos. Pues son el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Entonces, el núcleo globoso se va a encontrar lateral al núcleo fastigio, como mencioné anteriormente, y tiene una forma de S en sentido antero-posterior. No se evidencia muy bien en la imagen. Y las aferencias que recibe pues son fibras paleocerebelares.
En cuanto al núcleo emboliforme, pues este se ubica lateral al núcleo globoso y pues hace las veces de un émbolo sobre el núcleo dentado. Entonces las aferencias que recibe este núcleo pues son las fibras paliocerebelares. En cuanto al núcleo dentado u oliva cerebelosa, que es el que más se encuentra lateralizado y más lejos y prácticamente el más voluminoso, pues se va a encontrar ubicado en el espesor de los hemisferios. Y como mencioné, pues es el más desarrollado de todos y va a recibir aferencias de las fibras neocerebelares. Entonces, ya para pasar a la parte de lo que es la irrigación, pues el cerebelo pues va a recibir su riego a partir de 3 arterias circunferenciales largas que provienen del sistema basilar vertebral. En este caso, pues en su cara ventral. Entonces, estas van a adoptar como una forma de circunferencia. Entonces, las arterias más importantes de este caso, pues serían la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posteroinferior. En el caso de la arteria cerebelosa posteroinferior, pues esta surge del extremo rostral, podemos ver, de la arteria vertebral y va a irrigar la mayor parte de la superficie inferior del cerebelo. Entonces, ahí se van a incluir los hemisferios cerebelosos, el vermis inferior y también las amígdalas. Entonces, asimismo también se va a encargar de perfundir lo que es el plexo coroideo del cuarto ventrículo y proporciona colaterales de su rama medial para regar a la médula oblongada. En cuanto a lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior, pues esta que vemos acá, pues se va a originar a partir de lo que es el tercio caudal de la arteria basilar y debido a su tamaño pequeño, habitual, pues va a irrigar un área pequeña de la parte anterolateral de la superficie inferior del cerebelo. Entonces, las ramas proximales de esta arteria suelen regar la porción lateral del puente, incluidos los núcleos facial, el trigeminal, el vestibular, coclear, las raíces de los nervios craneales facial y vestíbulo coclear, y el fascículo espinotalámico. Cuando en ocasiones hay una arteria cerebelosa anteroinferior grande, la arteria cerebelosa posteroinferior ipsilateral es casi siempre hipoplásica. Y en estos casos, el territorio de la arteria cerebelosa anteroinferior incluye toda la superficie pues anteroinferior del cerebelo. La otra arteria de importancia, pues, es la arteria cerebelar superior, que es la más constante en cuanto a su calibre y al territorio que perfunde. Entonces, esta va a provenir de la arteria basilar, como vemos acá, básicamente en su porción rostral, y se va a encargar de perfundir la mayor parte de la superficie superior de los hemisferios del cerebelo y el vermis y los núcleos profundos del cerebelo. Entonces, a lo largo del trayecto de esta arteria, pues se irriga una porción lateral de lo que es el tegmentum del puente rostral, incluido el pedúnculo cerebeloso superior, el fascículo espinotalámico, el lemnisco lateral, los nervios simpáticos descendentes y en un plano más dorsal, lo que sería el nervio troclear. ¿Bien? Entonces, estas 3 arterias, que como mencioné son circunferenciales, y sus ramas están unidas por múltiples anastomosis corticales libres, que pues ayudan a limitar, en el caso de que se presente un infarto, pues su tamaño y pues básicamente sería como un mecanismo de defensa o de autocompensación del mismo cerebelo. Bien, ya pasando a lo que es el drenaje venoso del cerebelo, pues va a estar drenado por 3 estructuras venosas importantes que van a ser la vena superior, bien,
vamos a tener también lo que es la vena posterior y vamos a tener lo que es la vena anterior. La vena superior se caracteriza porque va a drenar a lo que es la vena cerebral magna de Galeno. En el caso de la vena posterior, pues esta va a drenar a la parte posterior de la superficie inferior y desemboca en el seno, pues, recto o transverso. Bien. Entonces, en cuanto a lo que es la vena anterior, pues que los neurocirujanos por lo general la conocen como vena petrosa, se va a encargar de drenar toda la porción anteroinferior del cerebelo y pues va a terminar su drenaje a nivel de lo que son los senos petrosos superior y veno petroso inferior. ¿Bien? Entonces, hay diversas formas de valorar lo que es la función o la integridad del cerebelo. Y una de las pruebas que por lo general se utilizan es la prueba índice-nariz. Esa prueba lo que básicamente nos va a permitir es valorar la metría y la parte de lo que es la prueba talón-rodilla, pues nos va a permitir valorar la coordinación del movimiento. Entonces, importante mencionar diversos signos y síntomas de lesiones cerebelosas, como es la hipotonía, que no es más que un tono disminuido en la musculatura comprometida. La ataxia, es debida a la sinergia y provoca movimientos imprecisos, de modo que se pasan o se quedan cortos. Tenemos otra forma también de valorar lo que es el cerebelo, con otras pruebas, como es el signo del rebote de Stuart Holmes. Le pedimos básicamente a la persona o al paciente que trate de establecer o ejercer una fuerza contraria a la fuerza o a la acción que nosotros estamos haciendo, y vemos que el paciente no tiene la capacidad pues de controlar en este caso el movimiento o la fuerza aplicada. Y otro elemento importante de la función del cerebelo y que se puede manifestar en pacientes con afecciones, pues es la basia, que es un aumento en la base de sustentación. En cuanto también a otros elementos que se pueden presentar cuando hay una afección cerebelosa, tenemos la disartria o ataxia del lenguaje. También tenemos lo que es el tremor intencional, el cual se presenta al efectuar movimientos voluntarios y en ese momento van a surgir contracciones musculares irregulares, tanto agonistas como antagonistas. El nistagmo, algo que mencioné al principio de la presentación, pues fue la parte de lo que es que el cerebelo va a controlar la parte de lo que son los movimientos oculares y también la descomposición de los movimientos, que no es más que una alteración en los movimientos consecutivos en series que realiza con alguna rapidez, en este caso cuando se está tratando de valorar lo que es la disciadococinesia. La ataxia, que como ya sabemos, pues casi siempre asociamos un paciente que presenta este tipo de marcha a una afección cerebelosa, va a tener diferentes tipos. Va a tener una ataxia sensitiva, una cerebelosa y una vestibular. La sensitiva por lo general puede ser propiciada por una neuropatía periférica. En el caso de que sea cerebelosa, lo más importante es establecer si se trata de una lesión a nivel vermiana o si se trata de una lesión a nivel hemisférica. Y de ahí entonces establecer diferentes causas que puedan ser tumoral, vascular, postinfecciosa, ya sea por alcohol, que en ciertas medidas sí produce pues una marcha atáxica, y también asociada a fármacos como es la fenitoína. También entre las causas o la clasificación tenemos una vestibular, que puede ser central o puede ser periférica. La periférica, que es la que casi siempre pues se nos dificulta un poquito establecer, puede ser por causas posicionales, puede ser por neuronitis, puede ser por una laberintitis, puede ser por un vértigo de Meniere. Entonces, no vamos a ahondar en esta parte, simplemente lo quería mencionar para que lo tengan presente.
lo que son los síndromes cerebelosos. Tenemos un síndrome vermis rostral, síndrome vermis caudal, y un síndrome hemisférico y un síndrome pancerebeloso. Si alguno tiene la oportunidad de rotar aquí en el instituto, pues en los pasillos escucharé en muchas ocasiones, tiene un síndrome pancerebeloso, un síndrome hemisférico. Entonces el síndrome vermis rostral, pues se caracteriza porque tiene una marcha de amplia base de sustentación con una ataxia troncal y con una coordinación de las extremidades superiores conservadas. También presenta una infrecuente presencia de disartria, nistagmo y hipotonía. Entonces, en el caso del síndrome del vermis caudal, aquí sí va a presentar un desequilibrio axial, troncal, una ataxia leve de las extremidades y nistagmo espontáneo ocasional. En cuanto al hemisférico, que es muy importante aquí entonces establecer la diferencia, aquí lo que se presenta es una incoordinación ipsilateral de los movimientos apendiculares, es decir, de lo que son las extremidades. Y en el síndrome pancerebeloso, pues ya es una mezcla de todos estos síntomas que ya mencioné previamente. Entonces, ya a modo de un ejercicio, dinámica, pues vamos a poner un pequeño caso clínico, y no es de una mujer de 56 años de edad que fue examinado por un neurólogo a causa de distintos síntomas, entre los que figuraban una marcha oscilante irregular y tendencia al desplazamiento hacia la derecha con deambulación. Su familia había notado que le resultaba difícil mantener el equilibrio cuando permanecía parada sin moverse, y según la paciente, estar parada con los pies separados la ayudaba a mantener el equilibrio. En el examen físico se observó una hipotonía de los músculos del miembro superior derecho que se notaba durante la flexión y la extensión pasiva de las articulaciones del codo y la muñeca. Lo mismo se observó en la pierna derecha. Cuando se le solicitó que estirara los brazos hacia adelante y los mantuviera en esa posición, se comprobaron signos evidentes de tremor del lado derecho. Después se le pidió que se tocara la punta de la nariz con el dedo índice izquierdo y realizó el movimiento sin ninguna dificultad, pero cuando lo repitió con el dedo índice derecho no se pudo tocar la nariz o se la golpeó debido a la contracción irregular de los músculos. Cuando se le solicitó que pronara y supinara rápidamente los antebrazos, los movimientos fueron anormales del lado izquierdo, pero de tipo sacudida y lentos del lado derecho. Se observó edema de papila leve en ambos ojos y no se demostraron otros signos anormales. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cuáles síndromes o qué síndrome podrían integrar a partir de estos síntomas evidenciados en este caso clínico? Bueno, pues entonces lo que sí se puede integrar es un síndrome hemisférico derecho, y la razón es por la hipotonía, el temblor estático, el tremor de intención derecho asociado con los movimientos voluntarios y la disgidococinesia del lado derecho. Como mencioné anteriormente, esa alteración y la incoordinación de poder movilizar los apéndices de forma adecuada, pues casi siempre nos sugiere una afección hemisférica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues probablemente sea una lesión de tipo tumoral. Otro caso sería un hombre de 37 años, el cual visitó a su médico porque había notado torpeza a nivel del brazo derecho. Entonces los síntomas habían comenzado 6 meses antes y estaban empeorando. También notó que la mano derecha temblaba al intentar movimientos finos o cuando trataba de insertar la llave dentro de la cerradura. Entonces, al caminar percibía que de vez en cuando tendía a caer hacia el lado derecho como si hubiera bebido demasiado alcohol. Y en el examen físico se observó que la cara estaba inclinada ligeramente hacia la izquierda y el hombro derecho se mantenía más bajo que el izquierdo. Los movimientos pasivos de los brazos y las piernas revelaban hipotonía y laxitud del lado derecho, y se le pidió que caminara apoyando el talón y los dedos a lo largo de una línea recta sobre el piso, pero el paciente oscilaba hacia el lado derecho. También se le pidió que se tocara la nariz con el dedo índice derecho, y cuando intentó hacerlo, la mano derecha temblaba y el dedo tendía a pasar sin tocar la nariz. El habla era normal y no había nistagmo.
pregunto de nuevo si tienen alguna idea de cuál sería el síndrome que podríamos integrar aquí, es decir, el diagnóstico sindromático. O si en Podría ser, cierta forma... perdón. ¿Podría ser un síndrome vermis rostral? Ok, ¿por qué? Bueno, había mencionado que se podía presentar lo de la hipotonía, Exacto, o alteración en la coordinación de las extremidades. así Y es, creo que también ataxia, ¿no? exacto. Muy bien. Entonces, cuanto a la resolución, pues sí, como me acabas de mencionar, pues es un síndrome vermiano, en este caso rostral, y pues también como parte de lo que sería el diagnóstico etiológico, pues se podría pensar en una causa de origen tumoral. Básicamente es eso, tratar de identificar cuáles son los síntomas característicos que nos permitan llevar o nos permitan localizar desde el punto de vista topográfico alguna lesión a nivel cerebelosa y a partir de ahí pues continuar con todo el abordaje integral. Más adelante pues la idea sería tratar de presentar los diferentes síndromes cerebelosos un poquito más desglosado. Ya por cuestiones de tiempo, pues no podemos continuar con esa parte de la charla, pero ya hablaré con Mitch. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Mateo. Doctor, tengo una duda. Mencionó ahorita que podría ser como por por algo neoplásico, pero en ese caso, ¿cómo podríamos diferenciarlo en caso de que sea, no sé, por una obstrucción más bien por una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo y que también esté como oprimiendo, oprimiendo al cerebelo? O sea, si en este caso no podrías, porque realmente la parte de que si podríamos decir, bueno, pues una lesión tumoral, pues la lesión tumoral, si te produce el síntoma es porque está produciendo algún tipo de oclusión y obviamente eso va a ocluir esa parte de lo que sería el cuarto ventrículo y pues en cierta medida pues va a propiciar algún tipo de síntoma cerebeloso. Es decir, quizás uno tiene por el tipo de lo que es progresión, alguna idea de lo que es la lesión, pero obviamente sin un estudio de imagen que pueda validar pues este diagnóstico presuntivo, pues no. Siempre, por ejemplo, tratamos de que si hay una sintomatología que se viene presentando pues de forma progresiva o cuando la sintomatología se presenta de una forma súbita, en este caso pensamos pues en algo de una etiología vascular, más precisamente cuando es de instauración súbita, ya cuando es algo más progresivo, pues en cierta medida tratamos de pensar en de que sea una lesión probablemente tumoral. Pero la tumoral no sería aguda, ¿verdad? Pues en la mayoría de casos no, puede ser que alguien sí tenga una tumoración y pues sus síntomas pues, se presenten de forma aguda porque el edema en este momento sí lo presentó de forma agresiva. Eso va a depender del comportamiento en dado caso de la tumoración. Ok, muchas gracias. Sí. Perfecto, pues te lo agradezco muchísimo, Mateo. Pues si quieren, les voy comentando la palabra clave. En esta ocasión, para poder pasar lista, solamente les vamos a pedir que en el cuestionario, bueno, en el Google Forms, pongan algún nombre de algún personaje del extraño mundo de Jack, y pues bueno, esa va a ser la palabra clave, la que sea. Por otra parte, pues quiero agradecer mucho al doctor Mateo. Muchas gracias por la presentación, estuvo bastante completa y pues esperamos poder en algún momento concluir con el resto de los síndromes cerebelosos, que pues, la verdad es que dan una presentación muy florida como ahorita adecuadamente presentaste. Por otra parte, también haciendo algunos anuncios parroquiales.
Justamente como les había mencionado Markel en otras ocasiones, estamos haciendo un convenio con el instituto para poder emitir constancias, para que, pues, además de la constancia que les emite la Universidad de Anáhuac, pues venga la constancia del instituto. Solamente hay una serie de cosas que, pues, nos solicita la institución como tal. Entre ellas es que podamos cubrir el 80% de todas las presentaciones que vamos a dar. Eso es de las 3 sesiones que damos, no 10 originalmente como la NAWAC lo solicita. Digo, para la constancia de la NAWAC así lo es, pero para la constancia del instituto nos piden que por lo menos tengamos una asistencia de 11 presentaciones. Digo, no se asusten, de todas formas las presentaciones van a estar en YouTube, entonces pueden utilizar también la asistencia a través de los videos en YouTube y llenando adecuadamente su Google Forms, ¿no? Para que les cuente como asistencia. También no olviden que vamos a hacer un examen al final, donde vamos a incluir, pues, preguntas de todos los temas. Entonces, pues, para que, pues, puedan estudiar adecuadamente. No se preocupen, todas las preguntas van a surgir de las presentaciones que se dieron, entonces no nos vamos a salir para nada del tema. Y por último, para las siguientes presentaciones, pues vamos a tratar de incluir algunas otras dinámicas. Entonces, para que, pues, estén pendientes y que el tema no se les sea tan pesados. Para cualquier otra cosa, pues estamos a sus órdenes y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de la noche. Chao. Muchas gracias. Bye.